Generalmente, cuando pensamos en cambio climático, lo asociamos a la imagen tradicional del oso polar que se está quedando sin hábitat y sin comida, o los icebergs que se desprenden. En Latinoamérica y específicamente en Venezuela, lo vemos como algo muy lejano para nosotros. Sin embargo, durante la última década se ha acentuado la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos, tales como lluvias y sequías muy fuertes, desbordamientos de ríos que causan grandes inundaciones, incendios forestales de gran magnitud y la reducción de los glaciares andinos, lo que parece indicar que los efectos del cambio climático también están ocurriendo en Venezuela. Aunque Latinoamérica aporta apenas el 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, debido al consumo de energía, actividades agrícolas y cambio de uso de la tierra a escala regional, emitimos bastante CO2 y por ello debemos tomar medidas y asumir nuestra responsabilidad con el cambio climático. El reto es llevar bienestar a nuestros países a través de un desarrollo sustentable, mediante actividades menos contaminantes y consumo de energía limpia. Todo depende de tomar las decisiones correctas pensando en nuestro futuro y en el futuro de nuestro planeta. Venezuela ante el cambio climático. Las actividades humanas pueden alterar el funcionamiento del sistema climático y, por tanto, causar cambios en su delicado equilibrio térmico. Entre esos cambios está el cambio climático en singular, concepto acordado por la comunidad internacional dentro del marco de la Convención sobre Cambio Climático. Oficialmente, desde 1992, según la convención que norma este problema del desarrollo, el cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Entre los años 2010 y 2011, en la región de Latinoamérica y en nuestro país, Venezuela, ocurrieron eventos climáticos que nos causaron mucho daño y que pueden dar cuenta de cómo nos está afectando el cambio climático. Como ejemplo, podemos hablar de las inundaciones en Bolivia y Colombia, los deslaves en Guatemala, el huracán Félix en México, el huracán Doris en Centroamérica, además de las sequías en Venezuela y Uruguay. En el año 2007, científicos latinoamericanos del Panel de Cambio Climático de las Naciones Unidas informaron sobre las zonas más vulnerables en nuestra región. Las áreas comprenden ecosistemas y sectores productivos. Entre los ecosistemas están los glaciares de los Andes y los grandes cuerpos de agua que se alimentan de su deshielo, localizados principalmente en la cuenca del Amazonas. También están las costas bajas del Atlántico y el Caribe y el corredor biológico mesoamericano, en particular su arrecife y los manglares. Entre los sectores productivos, los más vulnerables son el hidroeléctrico y la agricultura. En general, el cambio climático afecta a la diversidad biológica de nuestra región. En orden de prioridad y tomando en cuenta que los aspectos se interrelacionan y por tanto el efecto del cambio climático puede aumentar, se identificaron 5 aspectos críticos para la región: disminución de fuentes de agua dulce, aumento de riesgo de inundación y deslaves en áreas costeras por aumento en el nivel del mar, pérdida de diversidad biológica, seguridad alimentaria y aumento de la vulnerabilidad del sector salud. Muchas instituciones y científicos venezolanos contribuyeron en el 2004 en la elaboración de la primera comunicación de cambio climático del país, y entre sus advertencias con respecto al clima futuro para Venezuela, indicaron la alta probabilidad de que las lluvias se intensifiquen en las zonas costeras insulares y para la mayor parte del país a mediados de este siglo. Se espera un clima futuro más seco y caliente, con valores de temperatura de 1 a 3 grados centígrados mayores a los actuales. Entre julio y agosto de 2010, América Latina vivió situaciones climáticas extremas de sequía, lluvias y heladas que superaron los registros de los últimos 50 años. Pasamos de olas de calor y sequías extremas a heladas que afectaron principalmente a Argentina, Bolivia y Brasil. En Venezuela, esos extremos se manifestaron en sequías severas y lluvias extremas.
La sequía extrema afectó seriamente el Salto Ángel en el estado Bolívar, el cual quedó prácticamente sin agua, y el caso de las represas La Honda en el estado Táchira y de Guri en el estado Bolívar, que puso en serios aprietos la generación de electricidad en todo el país durante los 3 primeros meses del año 2010. Venezuela ha mantenido un aumento sostenido de sus emisiones de gases de efecto invernadero durante la última década, patrón que se corresponde con el comportamiento global. Según datos del Banco Mundial reportados en el 2009, Venezuela emitía por persona para el año 2001 15.8 toneladas métricas de emisiones totales de gases de efecto invernadero, ocupando el segundo lugar detrás de Bolivia. Para el 2008, nuestro país emitió aproximadamente 170.000 toneladas métricas de dióxido de carbono, ocupando el cuarto lugar entre los países de la región, detrás de México, Brasil y Argentina. Estas emisiones provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles y de la fabricación del cemento. Incluyen el dióxido de carbono producido durante el consumo de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de la quema de gas. También aportan dióxido de carbono nuestras hidroeléctricas, los grandes incendios de vegetación y la quema de basura a cielo abierto. En Venezuela tuvieron lugar lluvias muy intensas, como las ocurridas en los días del 7 al 12 de febrero de 2005, cuando se produjo una de las más fuertes vaguadas que nos hayan afectado, sin superar a la de Vargas en diciembre de 1999. Durante la última década, varios huracanes han pasado por nuestras costas más cerca que de costumbre, causando graves daños a la industria pesquera y a las ciudades costeras de Falcón, Vargas, Miranda, Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Las lluvias de 2010 y 2011 causaron estragos por su intensidad, las cuales aparecieron después de un periodo de sequía extrema durante los primeros meses de 2010. En diciembre de 2011, la sensación de frío fue particularmente sentida por la población de Caracas, alcanzando temperaturas de 12 y 19 grados centígrados en la ciudad. Las investigaciones más recientes realizadas por científicos venezolanos sobre el clima nos informan que el glaciar del Pico Bolívar podría desaparecer completamente para el 2013, es decir, pasado mañana. El efecto directo es una disminución de la extensión y cobertura de las nieves perpetuas en nuestros picos más altos. Por ejemplo, el Bolívar, Espejo, La Concha, Humboldt, Bonpland y el Toro, y en particular a la Sierra Nevada en Mérida. En el 2007, investigadores de la Universidad de los Andes estimaron una pérdida de 9 metros por año durante los últimos 40 años en el glaciar del Pico Bolívar. La pérdida del hielo de alta montaña tiene efectos secundarios muy importantes al reducirse el agua disponible en los ríos que quedan aguas abajo, la cual sirve para muchas actividades como la agricultura, el llenado de represas para transportarla por los acueductos y finalmente para tener agua en nuestras casas. Venezuela puede aportar mucho para reducir los problemas del cambio climático, ya que tenemos fuentes de recursos energéticos que bien utilizados podrían darnos el bienestar que todos queremos, sin contaminar con gases de efecto invernadero y sin acabar con nuestros recursos naturales. En primer lugar, el Estado debe cumplir los compromisos adquiridos a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático y del Protocolo de Kioto, así como dar prioridad a políticas de desarrollo orientadas hacia el uso de energías renovables que podemos obtener aprovechando el viento, la luz solar y el agua. Contamos con fuentes de energías renovables que aún no explotamos, pero que podemos y estamos obligados a explotar racionalmente. De parte de los ciudadanos podemos contribuir de forma sencilla y variada. Por ejemplo, utilizando racionalmente el agua y la electricidad en nuestros hogares, lugares de estudio y trabajo. Podemos participar a nivel de la comunidad en actividades como cuidado y siembra de árboles, reciclaje de materiales y concientización sobre el tema del cambio climático. Para poder protegernos contra el cambio climático necesitamos 3 cosas importantes. 1, protegernos del clima. 2, aprovechar las ventajas de la tecnología y la ciencia del cambio climático. Y 3, ser solidarios entre todos. No importa cuán grande o chico, desarrollado o no sea un país, solo juntos podremos estar mejor preparados para los efectos del cambio climático.